La antigua Grecia tiene una reputación histórica de ilustración, filosofía y sofisticación cultural. También estaban más que dispuestos a derramar un poco de sangre para asegurarse de que siguiera siendo así. Es importante tener en cuenta que la antigua Grecia estaba lejos de ser una entidad política unida. En realidad, era una colección de ciudades-estado que tenían la misma probabilidad de pelear entre ellas que contra una amenaza externa. Aparte de un idioma común y una cultura similar, había muy poco que los uniera, y cada ciudad-estado tenía sus propias leyes y castigos. Algunas, como Atenas, eran bastante indulgentes y los espartanos mucho más estrictos. En comparación con la antigua Roma, los griegos eran mucho más moderados en sus castigos capitales. Nadie era enviado a los leones en Corinto. Dicho eso, todavía existe al menos un castigo que haría que los romanos observaran con absoluta envidia su diabólica crueldad. Durante el siglo VI a.C., en la colonia griega de Acragante, ubicada en Sicilia, el tirano gobernante fue visitado por Perilao, el escultor de la corte, quien le presentó una estatua de bronce de un toro. Tenía una abertura en el exterior lo suficientemente grande como para que un hombre adulto pudiera pasar, y la estatua era hueca, con suficiente espacio para que una persona se recostara. Cuando una víctima desafortunada era empujada dentro y la compuerta exterior se cerraba con llave, se encendía un fuego bajo el vientre del toro. Mientras el condenado gritaba y se retorcía de agonía al ser lentamente asado vivo, los gritos pasaban a través de un mecanismo complejo en la cabeza. Este mecanismo convertía los gritos y el vapor que escapaba en lo que sonaba como los bramidos de un toro enfurecido. El tirano quedó intrigado por este ingenioso artefacto y, después de agradecerle a Perilaus por su regalo, le pidió al escultor que demostrara el ingenioso mecanismo de sonido. No hay premio por adivinar lo que pasó después. Una vez que Perilaus se metió en el toro, el tirano ordenó que cerraran la puerta y encendieran una fogata debajo del toro. El escultor comenzó a gritar y a chillar de terror y dolor, y su voz realmente sonaba como la de un toro. En lugar de sentirse complacido por este regalo, según una versión, al tirano le perturbó que alguien en su corte realmente se tomara el tiempo y el esfuerzo de crear algo tan cruel y quiso deshacerse de alguien tan malvado. Según algunas versiones de la historia, el tirano mostró misericordia y mandó sacar a Perilao antes de que muriera. Luego hizo que arrojaran al escultor loco por un acantilado, ya que su misericordia tenía límites. Aunque el tirano inicialmente se horrorizó por el toro de bronce, según muchos relatos, eso no le impidió usarlo en varias ocasiones, y escritores de siglos posteriores usaron el nombre del tirano, Phalaris, como sinónimo de crueldad. También se decía que el tirano fue asesinado en el toro después de ser derrocado. Dicho todo esto, hay poca evidencia de que realmente existiera. Si acaso, la historia del toro de bronce es demasiado perfecta. La literatura griega antigua está llena de ironía, con personajes que sufren consecuencias causadas por sus propias acciones. Es más probable que haya sido una historia de advertencia que un castigo real. Por supuesto, el toro de bronce en sí no ha sobrevivido hasta nuestros días. En la primera democracia de Atenas, el sistema legal tenía múltiples formas de tratar a los transgresores. La forma en que funcionaba la ley ateniense era bastante simple. Si se cometía un delito, la parte agraviada buscaba a un magistrado, quien entonces reunía a un jurado de al menos 200 ciudadanos, todos ellos hombres adultos libres. Luego escuchaban tanto a la acusación como al acusado, cada uno dando un discurso. Después de escuchar, los miembros del jurado no deliberaban ni discutían el asunto, sino que votaban de inmediato y en secreto. Lo que decidiera la mayoría sería el veredicto. Una de las posibles penas podía ser el exilio. En pocas palabras, el criminal condenado sería obligado a abandonar la ciudad y tendría que hacerlo lo más rápido posible. Dependiendo de las circunstancias, esto también podía incluir la confiscación de bienes, así que la persona culpable era arrojada a su suerte sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Esto se consideraba un acto de misericordia, permitiendo que la persona sobreviviera y posiblemente comenzara una nueva vida en otro lugar. Una de las principales preocupaciones de la democracia ateniense era la estabilidad de la sociedad en general, y estaban dispuestos a permitir que los alborotadores abandonaran la ciudad para mantener la paz. Ahora es problema de Tebas. Esto puede ser un acto de misericordia, pero eso no lo hacía fácil. El exiliado ahora estaba solo en una tierra diferente, sin dinero, sin conexiones ni amigos, y era posible que la víctima muriera sola, sin un centavo y sin amigos, rodeada de extraños. El exilio también se usaba para el crimen imperdonable de ser popular. Este es Temístocles. Si ese nombre te suena familiar,
es el líder militar ateniense que orquestó la impresionante victoria griega en Salamina, donde los barcos griegos destrozaron a la armada persa. Su recompensa por esta brillante acción que salvó a Grecia de la dominación persa, en el año 472 a.C., fue expulsado de Atenas. Para ser justos, el ostracismo, como se le llamaba, era muy diferente al exilio por un crimen. Se practicaba en Atenas, así como en Mégara, Siracusa, Argos y algunas otras democracias emergentes en el mundo griego. En la versión ateniense, la Asamblea General votaba para condenar al ostracismo a un ciudadano, y si se emitían suficientes votos para una persona en particular, él tendría 10 días para reunir sus pertenencias antes de ser obligado a abandonar la ciudad. La persona desafortunada entonces tendría prohibido volver a entrar a Atenas durante 10 años. Mientras tanto, sin embargo, su propiedad no sería confiscada ni tocada, y aún podría obtener ingresos de las tierras que poseía. Simplemente no podía poner un pie dentro de los límites de la ciudad. El propósito de esto era evitar que cualquier ciudadano obtuviera demasiado poder e influencia en el sistema político local. Al menos así es como se justificaba, y siendo completamente honesto, era más probable que estuviera motivado por la envidia que por mantener la estabilidad política. Por supuesto, había otras maneras de lidiar con los alborotadores en la polis. El criminal condenado podía ser arrojado desde un acantilado o a un pozo o fosa grande, llamada báratro en Atenas, y utilizada en muchas ciudades-estado. Sí, esa escena de 300 estaba basada en hechos reales, en circunstancias diferentes y muy dramatizada, pero aún así real. También pudo haberse utilizado como una forma de deshacerse del cuerpo del transgresor después de la muerte. También existe algo llamado tímpanon, que era un pedazo de madera usado como una forma temprana de crucifixión, donde la víctima era atada a un poste en el suelo y dejada ahí para morir de hambre, deshidratación y exposición. También se utilizaba la lapidación, que es tan simple como suena. Rodeaban a la víctima con ciudadanos enfurecidos que lo apedreaban hasta matarlo. El ahorcamiento y la estrangulación también se usaban como una forma de deshacerse de los miembros no deseados de la comunidad. Si esto suena duro, había una salida fácil, o al menos esa era la teoría. Posiblemente la ejecución más famosa en la antigua Grecia, si no de toda la historia, fue la muerte del filósofo Sócrates. Condenado por corromper a la juventud de Atenas, fue sentenciado a morir bebiendo cicuta. La cicuta es una planta silvestre que es extremadamente tóxica, ya que cada parte de la planta contiene veneno, e incluso los vapores pueden ser peligrosos. Dependiendo de la dosis, los efectos de ingerir cicuta incluyen sudoración, vómitos, ritmo cardíaco acelerado y presión arterial alta, debilidad muscular y convulsiones. Si se ingiere suficiente cantidad, puede causar insuficiencia cardíaca y destrucción del tejido muscular, insuficiencia renal y un colapso del sistema nervioso central y parálisis antes de la muerte. Los síntomas pueden comenzar apenas 15 minutos después de la ingestión. La muerte por cicuta rara vez se utilizaba. Había algunas pruebas de que uno de los 30 tiranos que gobernaron Atenas brevemente después de la guerra del Peloponeso, supuestamente brindó con su verdugo usando cicuta. Además de ser administrada por la fuerza a los criminales condenados, la cicuta también era utilizada por quienes buscaban escapar de lo que pensaban sería una muerte más brutal y morir con mayor dignidad. Si esto realmente era una muerte mejor o más digna, eso era cuestión de perspectiva. Aunque no dependían del espectáculo de los antiguos romanos, los griegos aún tenían sus propias formas brutales y horribles de mantener a la población bajo control.